Mi nombre es Mirly Beleño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y este video es para la sustentación de la componente práctica del parcial 3 del curso Procesamiento Digital de Señales. Los puntos asignados fueron los puntos asignados también en la componente teórica, pero ya toca implementarlos acá en Python. Entonces, pues lo primero que se hace, lo que yo hice fue importar las librerías de Python que voy a utilizar para manejar algunas funciones que nos facilitan esta implementación. Está la NumPy que nos permite algunas funciones para operaciones numéricas, la Matplotlib para hacer gráficas, la Signal, SCIPY Signal que nos sirve para manipular señales, para manejar señales. Y están las otras dos que nos sirven para Wi-Fi y Display, que nos sirven para el manejo de audios, cargar audios, modificarlos, leerlos. Entonces, esas son las librerías que utilicé en este parcial. Entonces, por el profesor fue asignado unos puntos en el parcial práctico que hay que desarrollar para cada uno de los puntos de la parte teórica. Entonces, yo quise desarrollar primero el punto uno de la parte teórica, todos los ítems que pide el profesor. Luego, el segundo punto con todos los ítems que pide el profesor en la componente práctica. Entonces, el primer punto de la componente teórica era diseñar un filtro digital IR a partir de un filtro analógico por medio del método de invariancia funcional. Esta es la ecuación de transferencia del filtro analógico y para implementar en Python, entonces acá vamos desarrollando cada paso. Dice que se debe diseñar un filtro paso a paso sin iniciar funciones particulares de Python. Y acá lo primero que se hace es definir una frecuencia de muestreo, pues la cual vamos a utilizar más adelante para la gráfica y para poder mostrarlo, cargar los audios. Eh, Está acá el numerador del filtro analógico y el denominador. Se ponen acá los términos que acompañan a ese. En el denominador, en el numerador, por ejemplo, es uno que acompaña a ese y 0,2 es el término independiente. Para la función de transferencia por medio de invarianza, nos ayudamos un poquito con MATLAB, ya que necesitamos llevar la función de transferencia a la forma h de z igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de los e sub k sobre 1 menos, él era la p sub k, t, z a la menos 1. Entonces, para eso utilizamos una función de MATLAB, que es esta, la cual nos va a traer en su vector r los e sub k y en su vector p nos va a traer a los p sub k. Entonces, la ecuación se lleva a la siguiente forma, que se ve acá, pues acá se ve mucho mejor expresada. Estos son los e sub k y abajo pues las exponenciales y los polos a los que queda elevado. Operando matemáticamente esta expresión para manejarla ya directamente acá en Python, nos queda esta expresión de acá. Esta expresión, la última, esta es la que vamos a utilizar para implementar el filtro digital. Entonces acá en Python, en un vector, vamos a almacenar todos los términos del numerador y en el vector A vamos a almacenar los términos del denominador. Y este t se escoge de acuerdo al criterio de estabilidad, de que el filtro sea estable y que los polos del filtro queden dentro de la circunferencia unitaria del plano Z, que eso lo vamos a mostrar adelante en el diagrama del plano Z. Entonces, acá, bueno, se debe graficar la respuesta al impulso. Acá se implementa un vector eh, al cual se le asigna el valor 1 en 0 y el resto son ceros. Y nos ayudamos con la función spFilter para que realice pues, la respuesta al impulso de este filtro, cual recibe, bueno, esta función funciona tanto para filtros FIR como para filtros IR. Es una función a la cual se le pasa como parámetro la función de transferencia, en este caso el vector del numerador, el vector del denominador y una señal X, la cual va a ser la que se va a trabajar. En este caso va a ser el impulso. Podría ser una señal de audio. Entonces, esta función LFilter
lo que hace internamente es trabajar con la función, con la transformada, con la traspuesta, perdón, de la función de diferencia, o sea, esa función de recurrencia que veíamos en la teoría, que los cuales los B eran los términos coeficientes de realimentación y los A, los de retroalimentación. Entonces ya sabemos que en el caso de los filtros SIR, los de realimentación son nulos y en el caso de los filtros IR, los de retroalimentación son no nulos. Bueno, acá con el comando plot, que es el que nos facilita crear las figuras y graficar acá en MATLAB, creamos acá la respuesta al impulso, en la cual vemos que no es simétrica como se espera de un filtro IR. Pues se hace con STEM para crear estas barritas acá, pero también se puede graficar con el comando plot y, y que nos dé, no, o sea, esto acá pues se hace especialmente para que se vea así como muestra por muestra los valores que tiene la respuesta al impulso, en realidad. Bueno, también nos dice que se haga la respuesta en frecuencia y se analice. Entonces, acá se utiliza esta función, ¿cierto? La cual nos sirve para calcular la transformada. Esa función nos permite calcular la transformada a esta función, a esta función eh, que metimos acá, que en este caso, pues para la primera parte es la del filtro analógico, como se pide en el punto, que si partimos de un filtro analógico, lo hagamos para los dos filtros, el digital y el analógico. Entonces, esta función lo que nos va a dar es la respuesta en frecuencia de este filtro y nos va a permitir acá pues graficarlo como lo podemos observar acá. Esa es la del filtro analógico. Acá se hace lo mismo, pero para el filtro digital. Como podemos ver, pues en el filtro analógico, digamos, la banda de paso o el ancho de banda mejor del filtro es un poquito más ancho que en el filtro digital. Eh, Y también, bueno, estaba lo que decía del diagrama de polos y ceros, que nos permite pues evaluar si el T escogido eh, nos hace que los polos de la ecuación queden dentro de la circunferencia unitaria del plano Z. Entonces vemos que sí, por eso decidimos trabajar con ese T. Entonces, bueno, acá, como les decía, ¿qué se puede analizar de esta gráfica? De esta gráfica se puede analizar, uno, que parecen filtros pasabandas, pero de un orden muy bajito. Entonces, hacer de un orden muy bajito, vemos que la banda de paso es muy estrecha, pero en cambio la banda de transición es muy grande, es muy ancha. Entonces es como difícil definir, eh, digamos, una frecuencia de corte de esa banda que sea estrecha, entonces se nos van a filtrar. El filtro no va a funcionar correctamente y se nos van a filtrar muchas frecuencias. Adición el análisis de fase. Entonces acá en el análisis de fase pues, se utiliza esta función wrap, la cual nos va a traer una fase, extrae una fase la fase del filtro. Y bueno, acá se multiplica por 180 porque el dato que esta función nos trae es en radianes. Entonces, por eso se multiplica por 180 para mostrarlo en grados. En realidad, por eso. Y podemos analizar de esta gráfica que el filtro es de fase no lineal, pues no solamente con esta gráfica, sino con la respuesta al impulso, como decía acá arriba. Uno mirando la respuesta al impulso y la respuesta en fase puede determinar si un filtro no es lineal. En el caso de los filtros IR es lo esperado que el filtro no sea lineal, porque es un filtro recurrente y los filtros recurrentes no se pueden linealizar o no pueden volver de fase lineal. Eh, bueno, el segundo punto de este ítem es comparar la parte de la simulación con la parte de la teoría. Entonces, por ejemplo, acá yo añadí la foto, los pantallazos de la parte de la teoría donde se sacó la función de transferencia de esta forma
de la forma sumatoria de SysCamp, ¿cierto? Y podemos ver que sí nos dio igual, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y pues ya acá al final, cuando se mete acá en MATLAB, pues se lleva una forma diferente, porque en la parte teórica se deja expresada como senos y cosenos, pero en este caso pues era como más fácil de dejarla de esta forma para armar los vectores del numerador y del denominador de la función de transferencia del filtro. Una observación es que, bueno, en la parte teórica yo cometí un error al final, en la última expresión, me quedó mal un término. Cuando lo llevé a senos y cosenos, pues tenía un borrón ahí, tachón en la hoja, y iba un 5, la del término aquí era 5,32 por 10 a la menos 3, y yo vi 3,32 por 10 a la menos 3, entonces hice mal el cálculo, entonces al final pues me quedó ahí mal la última expresión. Pues la ventaja, digamos, en este caso es que acá en la parte práctica, como no partí de esta ecuación, sino que llevé la ecuación a la otra forma, ¿cierto? Me quedara con los Euler, entonces, pues no afectó en nada el diseño del filtro digital acá en la parte práctica, ya que el error se cometió fue al final en la última expresión. En la parte punto 3, bueno, acá se pide cargar unos audios y filtrarlos. Entonces, pues yo utilicé unos audios que usamos en las prácticas de laboratorio. Mm, Acá pues se carga el audio, se toma la frecuencia de muestreo que tiene ese audio, se normaliza la señal y acá, entonces, bueno, esta parte es para graficar el audio, digamos, su gráfica en el tiempo. Esta parte de acá es para graficarlo en frecuencias, para graficar el espectro. Entonces saca la transformada rápida de Fourier y acá, bueno, aquí se hace esta función, se utiliza para centrar la gráfica en cero, para que el espectro se nos centre en cero. Entonces por eso se utiliza esta acá. Y lo mismo todo el tiempo, pues normalizamos las señales para la gráfica. Entonces aquí vemos la señal de audio, del audio 1, el primer audio que se cargó. En el tiempo se puede observar como, digamos, cómo es el comportamiento en el tiempo de esa señal, cómo se serviría como en señales para ver cómo sería la envolvente de la señal, ¿cierto? Y también como la intensidad que va teniendo pues el sonido a medida que avanza en el tiempo. En la gráfica en frecuencia, eh, ta- eh, perdón. En la gráfica de frecuencia podemos ver como la composición frecuencial de este audio. Y él nos dice como qué frecuencias son las que componen el audio, en qué rango están y qué intensidad tienen esta frecuencia. Por ejemplo, en este audio podemos observar que las frecuencias que tienen mayor amplitud o mayor intensidad se encuentran cerca de cero, o sea, son las frecuencias más bajas. Ya las frecuencias más altas van disminuyendo la intensidad. Y eso es algo, pues digamos, que se ve aquí en la mayoría de los audios que se cargaron. En la mayoría de los audios que se cargaron ocurre lo mismo. Las frecuencias de mayor amplitud son como las más cercanas al cero, las más bajas. Y a medida que van aumentando la frecuencia, van disminuyendo la amplitud. Obviamente, pues los audios todos no son iguales, así que las señales no son idénticas, sino que, digamos, es una similitud que se ve entre todas las señales. Bueno, acá, por ejemplo, está este audio filtrado, el audio uno filtrado. Entonces, escuchemos el audio uno sin filtrar. Y acá, pues vamos a escuchar el audio filtrado. ¿Qué pasa acá? Este filtro es el filtro IR que diseñamos y es un filtro de orden bajo. Entonces, al ser de orden bajo, la verdad su funcionamiento no es muy óptimo. No se nota gran diferencia en las señales que este filtro deja pasar o las que está filtrando. O sea, en realidad no, uno diría que prácticamente no se puede percibir un cambio, pero esto se debe a lo que decíamos ahorita, al orden del filtro. Entre más pequeño sea el orden del filtro, pues va a ser menos efectivo, digamos, y su filtrado.
Y como decíamos también ahorita, la banda de transición, entre más pequeña sea el orden, más grande es su banda de transición, entonces esto va a hacer como que sea como difícil filtrar la frecuencia, prácticamente está dejando pasar toda la frecuencia. Y esto pues ocurre con los tres audios que se cargaron. Acá pues se hace el análisis. Ah, bueno, también es importante resaltar cómo se están filtrando los audios, ¿cierto? También se filtran con la señal L-Filter, la de la librería Signal. Eh, acá, como ven, pues pasamos también el numerador de la función de transferencia, el denominador y la función en este caso que es el audio. Ahorita lo hacíamos con el impulso que hemos creado, ahora está con el audio. Entonces, él ya nos permite filtrar el audio, pasar el audio por este filtro digital que creamos, que diseñamos, y estos son los resultados. En esta primera parte me parece, bueno, no voy a quedar detallando ya que como ya lo expliqué, el filtro no es tan efectivo, entonces no se ve un cambio notorio en ninguno de los audios. Entonces, pues acá está el análisis, se explica por qué. Se considera parte de lo que ya yo acabé de decir acá en el video, y es que el orden del filtro, pues no es como el indicado. Si fuera un filtro de mayor orden, pues sería muchísimo mejor. Solo que sabemos que entre mayor sea el orden del filtro, pues también más complejo su diseño. Entonces voy a pasar al segundo punto. El segundo punto es eh, diseñar un filtro FIR pasa alta por el método de enventanado. Y el filtro debe tener las siguientes condiciones: una frecuencia de muestreo de 12K, una frecuencia de corte de 2,5K, un ripple de 0,2% y un ancho de banda de 300. Entonces lo mismo se desarrollan otra vez cada uno de los ítems propuestos por el profesor en la parte teórica, perdón, en la parte práctica, pero ahora para el punto del parcial que me correspondía a mí, que era el de la cédula 7, que terminaba en 7. Entonces, el filtro diseñado pues, para estos filtros es bueno tener como ciertos pasos. En este tipo de filtros, lo primero que se hace es normalizar las frecuencias. ¿Cierto? Lo primero que se hace es normalizar las frecuencias y para que nos queden, primero, para trabajarlas en radianes y segundo, pues para trabajarlas normalizadas se dividen entre FPS, entonces se multiplican por 2 pi la frecuencia de corte que nos dieron y se divide entre la frecuencia de muestra para que quede normalizada. Eh, bueno, el ripple en decibeles se calcula que es 20 por logaritmo del ripple que nos dieron, que era 0,2%, y eso nos dio menos 53,98. Este es el ripple en decibeles. A partir de eso partimos para escoger cuál es la ventana más indicada para, eh, sí, para atenuar ese ripple. Y entre la tablita que teníamos en las diapositivas de la clase, está como característica, la que tiene mejor característica para esto sería la ventana Blackman, ya que es la que serviría para la atenuación. La Hamming está cerca, pero ya el valor del ripple en decibeles se pasa, entonces pues nos toca coger la siguiente, que en este caso sería la Blackman. Entonces, esto nos va a servir pues para definir el orden del filtro, que es M, y a partir de esta ecuación 12pi sobre M. Acá también tenemos la ecuación de la ventana, perdón, la Blackman, que es la que vamos a utilizar. Entonces, pues se hace la operación matemática de despejar M, ¿cierto? Que debe ser mayor la relación de M, este debe ser, eh, esto está relacionado con el lóbulo central, ¿cierto? Entonces, 12, eh, perdón, con el ancho de la banda de transición. Entonces, 12pi sobre M debe ser menor o igual a 2pi sobre el delta de FM, que es el ancho de la banda de transición, sobre la frecuencia de muestreo. Y al despejar, pues nos dio que M debe ser mayor a 6 fs por el delta de FM. Eh, Acá también mostramos cuál es la ecuación para un filtro pasa alta, que fue el que se nos pidió en el diseño. Entonces, ¿qué se hace? Pues primero
utiliza la ecuación que nos quedó acá al despejar m, que fue que m era igual a 6 por fs sobre el ancho de la banda de transición. Ya sabemos que si para el diseño pues mucho mejor que m sea impar, entonces si m nos da par, o sea, si el residuo de esto es cero, a m le sumamos 1, porque se debe aproximar al siguiente impar, pero que esté por encima del valor para que cumpla la condición de mayor que. Entonces aquí está. Se le va a sumar 1. En este caso, pues aquí m dio par, entonces se le sumó 1. Y ese va a ser el orden del filtro. Entonces acá, bueno, acá creamos un vector que es el que vamos a utilizar para graficar, pero digamos acá muy importante, el filtro ideal, la ecuación que mostramos acá arribita, el filtro ideal pasa alta, esa es la que vamos a implementar acá. Y tiene que truncar la respuesta en el origen para evitar errores cuando n valga 0. Es, es para darle un valor a m cuando valga a m, perdón, no. Sí, a la función cuando n vale 0. Entonces por eso se trunca la respuesta. Esta es para todos los valores de n. Y esta para cuando n valga 0, para evitar lo de la división por 0 que nos de una indeterminación. Acá tenemos la fórmula implementada de la ventana Blackman. Y lo que se hace es que el filtro ideal se multiplica por la ventana Blackman. ¿Esto para qué? Para lo que habíamos dicho en el diseño del filtro, para reducir el ripple, o sea, ese ripple que se nos causa por el fenómeno de Gibbs. Acá vemos que el orden del filtro fue 241. Y pasamos a la parte de la gráfica. Entonces vamos a graficar el impulso para, para este filtro. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que, bueno, acá pasamos, ¿cierto? El vector que creamos acá, que va de 0 a m, y lo vamos a pasar a esta función que se llama stem, que es la que vimos ahorita, que nos da estos punticos. También se puede hacer por plot. Si uno quiere, pues se puede hacer por plot, y nos queda, como lo habíamos visto en la clase, en las diapositivas, nos queda la respuesta al impulso, digamos que se ve de forma continua. Con el STEM, pues nos permite verlas como punto a punto, y yo lo hice así porque en los laboratorios, cuando se trabajó esta parte, pues lo implementamos así, que es como lo más ideal para que se vea muestra a muestra. Acá está el filtro ideal, esta es la respuesta al filtro ideal. Esta sería la ventana Blackman. Y este sería ya el filtro enventanado, o sea, el filtro después de que se multiplicó el filtro ideal por el filtro la ventana Blackman. Aquí se puede observar que acá se suavizan en las muestras que están desde 0 hasta más o menos casi 50, y las que están después de 200, vemos que se suaviza mucho más la señal que en este, que era la respuesta al impulso del filtro sin enventanar antes de multiplicar por la ventana Blackman. Eh, Acá también se realiza la respuesta en frecuencia para estos filtros. Entonces, pues yo grafico aquí para el filtro sin enventanar y para el filtro enventanado. Entonces, utilizamos la función FREX, que es la que hablábamos ahorita, que nos da la respuesta en frecuencia. En este caso, pues ya no usamos un denominador y un numerador, sino que utilizamos la función de transferencia como tal, y el denominador lo hacemos 1. Entonces, pues ya ahí nos queda la, nos queda la función nos queda la respuesta en frecuencia, perdón. Y la vamos a graficar acá con la transformada rápida centrando en 0. Entonces, podemos observar que aquí el filtro sin enventanar es un filtro que tiene ripple, pero su ancho de banda de transición es mucho más angosto, se ve casi recto aquí la frecuencia de corte ¿sí? Digamos, con la línea que nos muestra ahí como esa banda de transición.
Y acá en el filtro en ventanada, pues se hace lo mismo, se halla la respuesta en frecuencias, se pasa acá a graficar con la transformada rápida de Fourier con la función shift para que nos entre en cero y se puede observar que el filtro acá pues desaparece el ripple, se ve el filtro sin ese ripple del de allá arriba, pero aumenta la banda de transición. Se ve como más inclinada aquí la línea, se puede observar. No se ve, no coincide ya tanto con la frecuencia de corte, cosa que acá sí se veía en el de arriba, cosa que vimos en la parte teórica, que muchas veces pues se tiene que, dependiendo del filtro que se vaya a diseñar, pues ya se coge la ventana, ¿sí? Porque puede que hayan ventanas que nos atenúen todo ese ripple, pero que de pronto vayan a hacer que la banda de transición sea muy ancha. Entonces, según el diseño, por eso se tiene en cuenta cuál es la ventana más adecuada. En este caso, porque por la cantidad de ripple que había, pues tocaba la Blackman, pero pues ya mirando algún otro diseño, pues se evalúa qué es más importante en el filtro mantener o que no nos vaya a afectar mucho esa banda de transición. Pues acá en el análisis, yo pues pongo aquí lo que acabo de decir acá en el video. Entonces, se puede leer ahí después más detallado cuando el profe esté calificando. Eh, el análisis en fase, entonces se hace lo mismo con la función wrap para que nos extraiga la fase de la función de transferencia. En este caso es la H2 porque es la del filtro ya enventanado. Y entonces aquí está, bueno, toma la parte de imaginaria, la parte real, y entonces nos va a devolver, ¿cierto? La fase. Se multiplica por 180 dividido en pi, ya que esto viene en radianes, como lo dije ahorita. Y acá graficamos entonces esta respuesta. ¿Qué análisis se puede hacer de esta fase? Pues mirando esta fase y mirando la respuesta al impulso del filtro, vemos que la respuesta al impulso, tanto del filtro ideal como el filtro enventanado, hay simetría. Esta simetría y viendo la respuesta en fase también, podemos decir que es un filtro de fase lineal, es una característica de los filtros FIR. Acá, entonces, en la segunda parte ya de diseño de este filtro FIR, que es comparar la parte teórica con la parte práctica, pues, digamos, en el diseño de la parte teórica, en los cálculos que yo hice lo mismo, normalicé las frecuencias, saqué el RIP en decibeles y para este caso, escogemos la ventana Blackman, ya que sería la más adecuada, debe cumplir que el ancho de el lóbulo debe ser menor o igual al ancho de la banda de transición, el ancho del lóbulo central. Entonces, eh, también se desarrolló la ecuación, también me dio 240, entonces como era par, le sumé 1 y planteé la ecuación para el filtro pasal. Entonces, pues podemos ver acá en el análisis yo escribo pues, se puede ver en lo que se mostró ahorita que se llegó en la parte práctica al mismo punto, a que el orden del filtro era 241 y que la ventana más adecuada para hacer este filtro y diseñarlo era la ventana Blackman, pues para reducir el fenómeno de Gibbs que nos produce esos ripples en el filtro. Ya pasamos acá a la parte de los audios. Bueno, en este filtro eh, sí puedo detallar un poquito más en los audios porque en este filtro sí se puede observar cómo en los audios sí se filtra la señal. Entonces se cargan los audios, por acá se cargan los audios y se filtra esa señal. Entonces, eh, bueno, acá, bueno, también utilizamos la señal, la función LFilter, también se podía usar la función de convolución, pero pues yo quise usar la función LFilter ya que habíamos trabajado con ellas en los laboratorios y pues me ha funcionado sin ningún problema. Eh,
en la parte teórica, pues sabíamos que es cierto, se podía implementar los FIR con la convolución y los IR con la ecuación de recurrencia, pero pues esta función L-filter, como ya lo decíamos, igual la ecuación de recurrencia sirve para los IR también, solo que, como decía antes, en los filtros FIR, pues los coeficientes de retroalimentación son nulos. Entonces, por eso igual esta sirve para este filtro FIR. Entonces, acá eh, podemos ver en el primer audio, ya aquí sí hay un cambio en el espectro de la señal normal, como se veía allá arriba, pero ahora en el filtro sí se nota a partir de la frecuencia de corte, que era de 2500, 2,5K, que todas esas frecuencias que estaban por debajo de esa frecuencia de corte desaparecen. Entonces el filtro sí está cumpliendo su labor de filtrar esas frecuencias que quedan dentro de la banda de atenuación y nos deja pasar las frecuencias que quedan por encima de la frecuencia de corte. En este caso, que son las que están por encima de 2500. Eso se ve reflejado acá en los audios. Vamos a probar con otro audio. No, ese mismo. No lo reproduzco todo para no gastar tanto tiempo en la grabación. Acá está el audio filtrado. Como se puede observar, se nota el cambio del audio, se nota algunos instrumentos que están inicialmente. En el audio original ya no se pueden percibir acá se escucha como un sonido más puro, se sigue sintiendo como la misma melodía de la pista, pero ya no se percibe, por ejemplo, la batería o el sonido original de la guitarra. Y lo mismo ocurre con el filtro 2. Pueden observar, acá se ve el espectro. Miren, acá lo que está por encima de 2500 pasa, pero lo que está por debajo de eso no pasa. Entonces también en el sonido original se escucha de una manera y en el sonido filtrado se escucha de otra. Entonces, aunque sigue conservando la misma melodía, pues no se conservan, o sea, se pierden algunos sonidos determinados por cierta frecuencia. Y en el filtro 3 pasa lo mismo. Se puede ver aquí en el espectro. El espectro nos muestra cómo se filtra acá esas frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. Entonces, pues para más detalle ya el profesor revisará el código, el archivo que enviaré para la calificación de esta práctica. Eh, Espero que pues mi sustentación eh, dé, digamos, a conocer lo que se hizo, lo que se trató de hacer en este trabajo. En conclusión, pues podemos decir que el filtro IR pues no fue el mejor filtro, pero como lo decíamos, el orden pues fue bajito, ya que como se había planteado para la parte teórica, no se plantean de un orden tan alto porque son más complicados de diseñar. Y el filtro FIR sí cumplió con las expectativas, ya que tenía un orden que fue diseñado como una manera más organizada por el método del enventanado. Entonces, eso es todo.